Bien, y estamos de vuelta y como habíamos adelantado, vamos a hablar de qué será del verano. Es una película dirigida por Ignacio, por Ignacio Ceroy, que justamente está aquí dentro. Les saludamos, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, primero que nada, esta es como... estamos asistiendo un poco de forma recurrente a películas sobre videos encontrados. Sí. Muchas veces son familiares y en tu caso es como algo súper particular. Si querés empezar a contarnos un poco de qué va tu película. Bueno, sí, así como decís vos, esto empezó más o menos a fines del 2019. En diciembre del 2019 yo viajé a Francia, a Toulouse, que la que era mi novia en ese momento se había ido a estudiar, a hacer una especie de máster en dirección de arte ahí en esa ciudad de Francia. Y bueno, como iba a estar varios meses ahí, tenía no tantas cosas para hacer, quería un poco llevar una suerte de registro diario de viaje, digamos, sabíamos que íbamos a viajar un poco y yo tenía una camarita usada, pero un poco vieja, un poco antigua, y quería una HD. Y bueno, y ahí empecé a buscar en eBay cámaras usadas. Estaba buscando cámara que tuviera un disco interno, digamos, que no funcionara con tarjetas SD. Soy un poco despistado y puedo llegar a perderlas con facilidad las tarjetas. Dije, bueno, que venga con disco interno. Y bueno, es un poco la peli empieza con eso, que cuando conecto la cámara que me llega usada, cuando la conecto a la computadora, empiezo a ver que hay videos y había como 5 o 6 horas de material del dueño anterior, que era, bueno, un señor un señor de unos 70 años del sur de Francia. Esa era una de las preguntas que tenía, que era cuántas horas de material real, ¿no?, había ahí adentro para que después termine siendo la película. Más o menos eso, 6 horas. Lo que pasa es que también habían planos muy largos, por ejemplo, de 30 minutos, donde él ponía la cámara y se filmaba, no sé, comiendo con un grupo de amigos, no sé, y como que es un plano que después por ahí quizás me servía, no sé, 20 segundos. Claro. Pero, o sea que había esa cantidad de material, unas 6 horas, pero bueno, muchos planos muy largos que no eran tan... Que no me iban a servir tanto a la hora de armar la película, pero bueno, sí había mucha variedad, digamos, había mucho de los perros, de la familia, digo, inmediatamente apenas lo vi, lo descargué y sabía que en principio mi idea era más hacer una suerte de algo más breve, como un cortometraje con toda la relación de este hombre con sus perros, y medio que sea eso. Y bueno, la cosa se empezó a extender y en un momento ya tenía 40 minutos y dije, bueno, Claro. ya Esto estoy ya es ahí otra nomás cosa, de tener claro. una película. Claro. Sí. Es que ahí hay algo también que es, digamos, tuviste, o por supuesto seguro, la suerte de la cantidad de material, pero también, digo, podían ser 6 horas de él jugando con sus perros. Tal cual. Y sin embargo hay como una cosa de encontrar la aventura en ese material. Yo creo que te leía en el texto que nos llega, que es esto de, bueno, inmediatamente sabía lo que quería hacer, pero me imagino que no inmediatamente apareció toda esta aventura o estas aventuras que terminan verdaderamente siendo la película. Sí. A ver, digamos, el primer impulso apenas encuentro el material fue nada, tratar de contactar a esta persona, y en ese primer mensaje que mando por eBay, porque ni siquiera es que tenía un mail ni nada, sino que era un usuario de eBay. Como en ese primer intercambio donde yo le pregunto por los videos, yo ahí como detecté que ese podía ser un poco el procedimiento que estructurara la película, ¿viste? Como ese intercambio medio epistolar podía funcionar como algo que organizara un poco el relato. Y dije, bueno, claro, acá lo que tengo que hacer es utilizar como este intercambio con él para que me vaya contando y digamos que la película un poco se arme en función de esa especie de correspondencia, de esa relación epistolar con alguien desconocido, ¿no? Sí, porque hay algo que no lo mencionamos, pero hay como unas cartas o una narración de él mismo que va contando sobre ese material, y eso es como todo, es fantástico, no sé, como todo lo que se encuentra ahí es un montón. Es porque te termina de armar justamente el contexto en donde se dan esas imágenes, ¿no? Porque claro, las imágenes nos dicen una cosa y arranca con esta relación de él con sus perros y hay mucho de eso, pero cuando le sumamos esa voz, ¿no?, que termina de darle forma a eso, es como, mirá todo lo que pasaba acá en esta casita y en este perrito nadando. Sí, eso fue un poco también
una suerte de estrategia narrativa, digamos, como que el comienzo de la película, para nosotros un poco, desde el comienzo la empecé a pensar con Jerónimo Quevedo, que es productor y bueno, también amigo mío, con quien siempre un poco pensamos todo. Y la idea era eso, como instalar al comienzo de la película, poder construir bien el universo más mundano, más cotidiano de esta persona, más terrenal. Y como que si eso, digamos, eso terminaba de hacer mella en el espectador, bueno, uno después de ahí yo sentía que podía ir hacia otros lugares un poco más difíciles que si uno inmediatamente quisiera llevar la película a esos extremos. Como que para mí tenía que tener esa base sólida, cotidiana, terrenal, en sus actividades del día a día, y que si eso más o menos funcionaba, bueno, uno ahí ya medio que tenía al espectador un poco tirando ahí de la soga como para poder llevarlo hacia otros lugares. Después, ¿cómo trabajaste sobre el texto? Porque hay como mucha idea, o sea, no, me costaba creer y al mismo tiempo quiero creer que... ¿Querés saber o no querés saber? Sí, no lo sé, no sé si quiero saber. Hay como mucho, no solo del relato de la imagen, sino como mucho de ideas, conceptos, como teorización, reflexión, mejor dicho, Sí. reflexión sobre la imagen Sí. y sobre la vida de este personaje, que me preguntaba cómo lo habías trasladado. De hecho, en un momento usás una palabra que es... usás en el relato una palabra que es quizás soy muy cuadrado o algo así, Sí. y yo pensaba en cómo hiciste esa transposición de texto a lo que a nosotros nos llega después como narración. Bueno, a decir verdad, yo tuve ese primer intercambio, digo, va a ser un poco spoiler todo lo que voy a decir, No pero bueno, importa, estamos no un poco para charlar sobre Sí, esto. sí. Tuve ese primer intercambio con el dueño de la cámara, donde le dije que estaban los videos y traté de que me dijera un poco más y que yo quería usar ese material para hacer una película, pero no tuve mucha más respuesta. Entonces, a partir de ese intercambio yo dije, bueno, acá, digamos, si esto se termina acá o sigo yo, y empiezo un poco como a inventar, ¿viste? Como a armar un personaje. Entonces, un poco, la película en ese sentido está completamente guionada, digamos, como que está todo escrito, digo, todas las cartas de la esposa, de la madre, todo lo que dice, digo, todo eso, digo, fue Creo que ahora escrito me un gusta poco a más. partir de las imágenes, digamos. Y no todas las imágenes estaban en la cámara también, digo, todo lo que vemos en la película, hay una parte, sobre todo la parte francesa, sí estaba en la cámara que compré, pero después el resto se fue complementando como con archivos que fui sacando de otros lugares, de internet. Fantástico. Creo que ahora Me engañaste gusta por completo. Más. Sí, porque hay como una cosa de entrega para mí al Tal material, cual. ¿no? Que es como, sí, contame esta historia. Sí, es que Sí, una quiero vez que uno pensar. decide entrar a ese mundo de ese personaje, va y Pero sigue de largo. Sí. Está fantásticamente para mí escrita, digo, es como, de verdad lo digo, que ahora siento que me gusta más porque en todo ese trabajo de imaginación aparecen como más cosas. Digo, ahora que decís esto, pienso en lo siguiente. Pienso en los distintos procedimientos que aparecen en la película, ¿no? Como esta cosa de una persona que con el mismo procedimiento con el que vos llevaste tu cámara a filmar tu Claro. viaje, había filmado su vida, y vos empezaste a trabajar con esas dos cosas. Después encima hay otro momento que es sobre el final, en donde vos volvés a retomar la cámara. Digo, pienso como en esa especie de kinder Sí. de procedimientos. Sí, es que para mí había algo lindo de que fuese un objeto, que fuese una cámara de video lo que nos uniera con esa persona, ¿viste? Como de hecho en un momento en la película, yo cuando filmo a la manifestación de los chalecos amarillos en África, sí. en Francia, y está toda la manifestación de esta especie de guerra civil en África, como había un texto que yo había escrito, que después finalmente lo terminé sacando, pero decía algo como, pareciera que esta cámara está condenada a registrarle ¿cómo es que decía? Las... no me sale la palabra. pero algo como las desigualdades alrededor del mundo, como algo de que un poco era la cámara la que iba un poco como... Claro. Como que era el destino del objeto. Algo así. Y después, bueno, sí, digamos, en un momento la película estaba armada más, digamos, equilibrado, balanceada entre las partes del personaje de Charles y mis partes,
pero en un momento decidí que un poco la historia central tenía que ser la de él y que un Claro. poco mis partes tenían que funcionar medio como un descanso al espectador, como esa narración que avanza y que no para, y como, bueno, medio tomarte un recreo y decir, bueno, no se olviden que también acá hay una persona, digo, que está como en el medio. Algo de eso, de recordarle un poco al espectador de que detrás de eso hay una especie de personaje, director, que está un poco organizando la película, digo, también... eso, y también, sí, tratar como de trabajar medio en espejo, ¿viste? Como que él queda lejos de su mujer y yo después me vengo acá y quedo Claro, lejos de sí. Mariana y nos separa la pandemia, como algo de empezar como a fundir un poco su personaje y el mío, y a la vez el personaje él está construido a través de mi voz, entonces como había todo un juego de tratar de empezar a difuminar un poco, digamos, esta idea de director, personaje retratado, digamos, un poco esa era la intención. ¿Sabes qué? Eso te quería preguntar al respecto de la decisión de que sea tu voz siempre Ay, sí. la que toma las riendas de todo lo que se dice, tanto lo que Salvo dice las cartas él, de las mujeres. eso te iba a Sí, decir, sí. tanto lo que dice él como por ahí otras cosas, pero aparece otra voz en algún momento. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo Sí. sobre cuál Sí, iba la a ser esa decisión de voz? romper eso. ¿O cuáles iban a ser Sí. esas voces? No, en off? de hecho, digo, es buena la pregunta porque en su momento yo barajaba la posibilidad de que la voz, digamos, que las cartas que eran del personaje de Charles fueran narradas por un actor, digamos. Ujú. Incluso hasta barajé la idea de que fuese dicha en francés, ¿viste? Ah. Y como decir, bueno, me llegan en francés. Pero bueno, no sé, había algo para mí de que era lindo de mantener como cierto purismo en el procedimiento de que soy yo leyendo las cartas que me Sí. llegan, ¿viste? Y un poco la película la edité en la cuarentena con mi compu, con la Mac, grabando el off con el micrófono de aire de la compu, y fui armando la película de esa manera. Y en un momento ya me había acostumbrado a mi voz, ¿viste? Como dije, bueno, la película ya la estaba mostrando un poco así, y la película es así, y como que ni siquiera lo intenté. Dije, bueno, listo, mantengámonos un poco como puristas en este sentido de que soy yo leyendo las cartas que me llegan, que uno podría ponerse a pensar, bueno, toda la traducción, digo, como hay algo ahí que... Pero siento que no sé, no te lo preguntás tanto, como, no sé, se entiende que Mariana sabe francés y Sí. uno Sí, puede sí. llegar Sí. a pensar de que es ella la que me traduce las cartas, digo, como que no me preocupé tampoco mucho por eso. Pero bueno, sí, en un momento pensé, pero pensaba que le iba a dar como un grado muy... en un punto muy artificioso poner una voz de un actor, como que ya le escuchaste la voz a él, y de Claro, repente si está en claro, está en los está en el videos, de repente registro. poner una voz de un actor, sentía como que era agregarle como una capa de sentido más todavía, que por ahí era mejor que fuese mi voz y que se mantuviera una cosa ahí directa de que bueno, soy yo y es esta relación que tengo con este personaje un poco particular. Sí. Y es una manera de mantener al director y a la persona que está organizando el material presente de manera constante, Sí. quieras o no. Cuanto más te entregues al juego, por ahí menos lo pensás, pero vos estás ahí al fin y al cabo. Y sí, en un punto sí, viste, como bueno, soy yo el que está hablando, no, digo, sí, como no me lo cuestioné, o sea, lo pensé en un momento como una posibilidad, pero lo cierto es que ya tenía muy avanzada la película y ya me había acostumbrado y ya veía que funcionaba de esa manera. Entonces digo, che, güey, ¿por qué como tocar algo que ¿Para ya qué? funciona? Claro. ¿Viste? Sí, Como es no que aparte tenía hay mucho algo también sentido. como de la coherencia con Ujú. todo el resto del material, digo, Mm. todo, la cámara en la mano, el registro propio, todo lo encontrado, Ujú. y como un, no sé, por ahí agregarle algo más artificioso rompió un Mm. poco la ilusión esa Sí. que creaste. Te quería preguntar por la música, me parece preciosa. Eh, ¿Qué onda eso? Mira, la música en principio, bueno, es una guitarra clásica del 1800, que es de una guitarra clásica rusa, que toca un Oleg Pimionev, justo esa versión. En realidad es como una especie de canción, después investigando un poco me di cuenta que es una especie de canción medio folclórica, que es esa especie de riff que tiene, o eso se repite como en distintos continentes, digamos como, viste, esa bajada, como que hay distintas expresiones de una música parecida, folclórica, en distintas partes del mundo, en distintos momentos de la humanidad, digamos, pero Lo como cual que, es fantástico. como que es algo... Pero yo en realidad había empezado a editar con una música de Héctor Villalobos, que es un compositor brasileño que también está en la película, es una guitarra clásica, y en un momento de la edición yo se la di para editar a un amigo mío, Hernán Rosselli, un editor, para que, bueno, agarrara la Sí. película y un poco, no sé, trabajara él con eso, y él ahí cambió la música y me puso esta guitarra que él conocía, rusa, y al principio, bueno, me chocó, y después, así que casi que te diría que ese leitmotiv de la película un poco Claro. lo puso Hernán.
Bueno, ahora que traes como a otra persona a la que le llevaste el material en algún momento, te iba a preguntar al respecto de justamente ese trabajo tan... Yo con el material, con todo ese tiempo, con mi voz, que es un montonazo. ¿Cómo fue esto de por ahí abrir el juego a que otras personas le den su mirada a la peli? Sí, digamos, siempre un poco, yo tengo una especie de grupo de trabajo un poco informal, que son, bueno, mis amigos también, y se le iba mostrando a poca gente. Yo en ese momento vivía en una casa con gente, y en ese momento estaba con Jero Gassman, otro amigo, y yo le iba mostrando armados, no sé qué. Y en un momento me parecía un poco saludable darle la película a alguien en quien confío absolutamente, y como le entregué un disco, ya había un armado, ponele, de 45, faltaba como lo que, no sé, el tercer acto, ponele, de la película, que ahí estaba como terminando de descifrar a ver cómo cerrarla, digamos, eso fue la parte más difícil, decidir cómo terminar la película, y nada, y se le entregué un poco en un voto de confianza un poco ciega, decir, bueno, no sé, fíjate qué te parece, qué podés armar. Y la verdad que fue muy bueno porque le entregué la película 2-3 semanas y él un poco reorganizó todo el comienzo, encontró material que yo un poco había pasado por alto, viste que también a veces por cierta ansiedad de editar, medio que te gusta un plano y lo pones y no, ya por ahí está, no, claro, claro. no te tomas el trabajo de mirar minuciosamente plano por plano, y ese trabajo un poco más minucioso, más de alguien con oficio de editor, bueno, lo hizo Hernán y fue bastante clave, sobre todo para organizar la primera media hora de película. Hernán Rosselli, que el nombre, él hizo, por ejemplo, Mauro, Casa del Teatro. Mauro, por lo menos, es una película que me gusta mucho. Lo menciono porque como que mencionamos el nombre y a veces nosotros hablamos de otras, de otras películas y pasa como de largo. ¿Cómo fue? Nos contabas antes de salir al aire esto de que tuvo varias instancias de encuentro con el público. La película, la película se estrenó en el Gaumont ayer, pero no es que no de empezó ayer a ahí hoy, su recorrido. Claro. ¿Cómo fue ese encuentro con las personas? Bueno, sí, en realidad se estrenó en Bafisi en el 2021, o sea, en marzo del año pasado, en esa edición medio híbrida que hicieron en el Bafisi al aire libre y online. Entonces, bueno, mucha gente la vio online también. Tuvo ese estreno donde, bueno, ganó la competencia. Ganó la competencia argentina de largometrajes. Y después, bueno, tuvo un estreno en la Sala Lugones. Parte del premio de ganar mejor largometraje era tener un estreno en la Sala Lugones. Así que en julio de este año estuvo en la Sala Lugones, programada con Mi Última Aventura, que es un corto cordobés que ganó el gran premio de la competencia internacional. Los programaron juntas las dos películas. Y había tenido un paso también por el Festival de Cine de Villa Crespo, que se hace ahí en el anfiteatro de Parque Centenario, así que ya un poco se estuvo mostrando a lo largo de este año la película acá en Buenos Aires, y bueno, ahora finalmente llegó el estreno en el Gaumont, que es buenísimo por el Gaumont en sí mismo, y además porque, bueno, va a tener la posibilidad de exhibirse en distintas salas del país. Sí. ¿Con qué te fuiste encontrando respecto de público? Viste que el público, siempre decimos lo mismo, pero es como que muchas veces el público se acerca a los directores a decirles lo que les pareció de la película y no sé qué. Digo, ¿qué te fuiste encontrando? No, la verdad que muy, muy buena la recepción en general. Siempre se me acerca muchísimo, mucha gente, bueno, más en el marco de festivales existe esta instancia como de poder preguntar y qué sé yo, más así como en las salas no tanto. Pero sí, siempre sigo mucho por las redes también, viste, como gente agregándome y preguntándome cosas y como muy curiosa y como muy, muy lindo, y también como de mucha, como de un abanico, de un rango etario bastante amplio, viste, como que le gusta la película a gente joven y también a gente más grande, viste, como que eso me estuvo bueno de la peli, viste, como que tenía llegada a distintas como rangos etarios y me parecía que era lindo, pero en general sí, buenísimo, muy, muy, sí, muy entusiasta la gente, por suerte. Y volviendo un poco a esa revisión del material, a ese encontrarte con eso y buscar qué era la película que podías armar de todo eso, ¿cómo fueron o cómo fuiste encontrando esos puntos que te daban a vos el pie para imaginar más? Porque justamente me decís que no todo es el archivo que estaba en esa cámara, sino que vos después saliste a buscar otras cosas con las que complementarlas. ¿Cómo llegaste a eso? A decir, bueno, acá voy a empezar a buscar por este lado para seguir por acá.
Mirá, a ver, un poco la idea desde el principio, digo, se empezó a construir toda la primera parte más del universo francés, digamos, y todo lo de su familia, pero yo sabía que en algún momento, quizás por ciertos gustos más, te diría, literarios que tengo, tenía ganas de que la película tuviera un giro más hacia el género de aventura, ¿viste? Como me interesaba de repente colocar ese personaje en un entorno que fuese un poco más, digamos, no sé, por lo pronto más complejo para alguien de esa edad, ya jubilado. Entonces, digamos, la idea de África como lugar exótico de viaje, pues, digo, siempre está presente un poco en el imaginario más occidental. Muy aventura, claro. Como es eso, ¿viste? Como, no sé, Rimbaud, bueno, Sí. o no sé, Corazón de las Tinieblas de Conrad. Digo, hay un montón de referencias que uno puede pensar en relación a África como ese lugar donde... Sí. Asia también, pero bueno, se me hacía más difícil como pensar. Y entonces la idea básicamente fue tratar de, digamos, en principio, en colocar este personaje en África y para que fuese aún más tensionante su presencia ahí de un hombre blanco en una ex colonia francesa. Entonces un poco la idea fue buscar material, en principio había empezado a buscar más por Costa de Marfil, pero después me di con Camerún y justo, no sé, empiezo a investigar y me doy cuenta que en Camerún justo está sucediendo como este conflicto sociopolítico de que hay una parte del país que se quiere independizar, entonces hay como una especie de guerra medio de secesión ahí en el medio. Entonces digo, bueno, esto también es interesante como aprovechar la película para que este personaje vaya adentrándose cada vez más como en este conflicto social, digamos, y que también la película sea un vehículo como para mostrar como realidades y cosas que, digo, en ese punto también es documental la película, claro. en el sentido de que te muestra, digo, eso es todo real, digo, no es que inventé yo una guerra civil, digo, eso existe y eso es real. Y me parecía que estaba bueno que aprovechar también eso, la película, que funcionase un poco como un canal para eso, para mostrar cosas más como de otros lugares y un poco así, digamos. Empecé a encontrar bastante material de Camerún, me servía que él hablara francés y que en Camerún se habla francés, entonces bueno, había algo de eso que funcionaba. Y un poco así, digamos. Y bueno, y un poco muchísimas horas de búsqueda de material en distintos lugares, digo, como esa fue la parte más ardua y también muy linda también en un sentido de que era un momento de pensar que yo llego acá el 20 de marzo o el 18 y el 20 se dictamina la cuarentena obligatoria, o sea, muy justo, entonces digo, tenía como justamente eso para hacer. El momento y, para sentarte a revisar total, y buscar que en otro cosas. momento quizás haber hecho una película así me hubiera llevado muchísimo tiempo, Claro. digo, fue una peli que hice en 9 meses, 10 meses. Y fue una forma de viajar también, ¿viste? Como de estar viendo tanto tiempo material de un país concreto, buscando, ¿viste? Como, bueno, de repente sentía que había estado un poco en África, Claro. ¿viste? De tanto estar mirando videos de ahí. Eso, así. Mencionaste en un momento como tus gustos literarios y me llama también a preguntarte por un poco el background del arte que vos consumís o que vos mirás y antes de ponerte a hacer algo de esto, ¿no? Como qué es lo que... Lo que, lo que te claro, forma ¿qué es lo que también. te formó también como, claro, como artista? Sí. Mirá, yo ahora, digamos, siempre fui más lector que cinéfilo, digamos, yo miro películas, por supuesto, siempre vi muchas películas y ahora también, pero bueno, siempre un poco, digo que un poco mi vocación era la de un escritor un poco frustrado, que acá un poco me saqué el gusto, Claro. ¿viste? de escribir, pero bueno, no sé, referencias muchísimas, digo, no, justo te digo como de lo literario, porque para mí este personaje podía volverse... Había una novela concreta que yo había leído no hacía mucho y que me había parecido de lo mejor que había leído en el último tiempo, que es Missing, una novela de Alberto Fuguet, un chileno, que se trata de un tío que se pierde en Estados Unidos y la novela un poco cuenta la búsqueda que él hace por hoteles medio ruteros en Estados Unidos y cómo va tratando de encontrarse con el tío que se ve que llevaba una vida. Entonces, como es toda esta búsqueda de este tipo, ¿viste? Esta idea del personaje desaparecido, un poco por eso también pasa en la película, me interesaba, ¿viste? Como algo que de repente alguien desaparece de la nada, como esa especie de figura, que también pasa mucho en la literatura de Bolaño, digo, en 2666 está de Archimboldi perdido, en Los Detectives Salvajes otra escritora, digo, como hay algo ahí siempre de la figura un poco medio como irradiando su fuerza desde un lugar ausente que siempre me gustó, entonces un poco tomé de ahí, ¿viste?
y también un poco de Limonov. Había leído hacía poco Limonov de Carrer, de Manuel Carrer, y esta especie de tipo también siempre muy, muy predispuesto como para la aventura, muy adentrada a la edad. Entonces como había algo de eso de, bueno, de repente me encuentro con un tipo medio llegando a los 70, bueno, ¿por qué no poder colocarlo en un lugar, viste, como de cambio radical de su vida y de enfrentarse a una aventura por ahí inesperada para alguien de esa edad? Eso, y después de cine, bueno, muchísimo, no sé, trato de ver todo lo que me recomiendan, viste, tengo, bueno, mucha gente, muchos amigos así como de grupos de gente de cine y voy mirando mucho, no sé. No sé si te podría, no sé, me gusta mucho el cine francés, la Nouvelle Vague, me gusta mucho Rossellini, me gusta mucho, qué sé yo, me gusta mucho Bruno Dumont, francés de ahora, directores argentinos me gustan varios, Fadel, Ginás, bueno, Rosselli, Mogillansky. No sé. La verdad que miro un poco de todo, ¿viste? No es que no soy muy de las series, ¿viste? Pero no porque tenga un prejuicio especial con las series, sino porque hay algo ahí del dispositivo de cómo tener que estar como siempre enganchado, que me cuesta un poco y las abandono, ¿viste? No terminé ni la de, ¿cómo se llama? Las que fabrican droga y... Breaking Bad. Ni Breaking Bad. O sea, no puedes no terminar Breaking Bad. Ya que te la presente como esa de los que fabrican droga, te habla de cuál es tu relación con la serie. Me faltaron 3 capítulos. Me acuerdo que no sé si era mi viejo, decía, pero ¿cómo puedes dejar la serie faltando 3 capítulos? Digo, bueno, no sé. O tenés un problema con los finales, ojo, pensalo. Sí, y también me pasa algo y que digo, hay tantas películas que no vi que me cuesta, total, ¿viste? Como encarar una serie de 5 temporadas. Digo, ni siquiera me vi la filmografía completa de Hitchcock. Entonces, como de repente entre decidir ver algo así, digo, che, por ahí hay obras maestras del cine que todavía, ¿viste? Me cuesta un poco. Igual he visto algunas series, digo, no, tampoco es que no he visto nada, pero... no soy tan conocedor, ¿viste? No vi Los Sopranos, no vi Mad Men, no vi, no sé. Claro. Ahí no dejan de operarse. No viste Mad Men, se levanta y se va. Por eso, no, lo sé, lo digo con algo de culpa también. No, pero está muy bien. Nadie puede ver todo tampoco. No, por eso. Es hay imposible. tiempo desacotado y hay que elegir y bueno. Tal cual. Bueno, la película, ¿querés recordarnos, no sé, el horario que va a estar la están en el pasando 17:45 en la sala 2 del Gomot toda esta semana, este fin de semana también, hasta el jueves. Bárbaro. Así que si pueden ir esta semana porque no se sabe si va a Claro. seguir estando. Bueno, claro, eso es recontra importante. Me olvidé de preguntarte algo. ¿Esta película tiene financiamiento del Inca? ¿Tiene ¿no? mecenazgo? Tiene mecenazgo. Porque no recordaba ahí como el... tiene mecenazgo, fantástico. les traje unos regalitos, unas postales. Qué lindo. Amo. Quiero. Postales Tiene para mecenazgo y tiene una vía digital del Inca. Mira, claro. Quiero, qué lindo, los perritos. Bueno, Gracias. vía digital, hace poquito que fue la Semana del Cine Documental, hablaron mucho de eso, de cómo la vía digital permite el acceso a un montón de películas que si no probablemente no se podrían terminar de hacer a que puedan hacerse. Y es súper importante mantenerla, ¿no? Sí, mantenerla viva. Digo, esta película era muy pequeña, pero bueno, ayudó mucho. Digo, en el momento en que empezás a encarar una película empiezan a aparecer una cantidad de gastos. Claro, Claro. parece que no, pero en realidad... Las traducciones, los DCP, Bueno, claro. Digo, todo empieza de repente... Parece que tenés un monto enorme, pero en una película, digo, se va bastante rápido el dinero. Sí. Tal cual. Sí, lo traía a cuenta justamente de lo que íbamos a hablar después, pero lo menciono rápidamente ahora, que es esto de que medio que no se está tratando la ley La prórroga. de prórroga de asignaciones específicas, que medio que ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces nada, como cuando uno ve estas películas y se empieza como a proyectar el futuro cercano, si eso no se aprueba, es como bastante desesperanzador. Y es que sí, porque bueno, un poco lo dije ayer en la presentación del Gomont, eso, digo, son películas que un poco sin ese apoyo es muy difícil que venga, digo, justo es un momento delicado porque en la industria casi te diría que hay pleno empleo, pero porque hay un montón de plataformas poniendo dinero, pero bueno, finalmente lo que termina pasando es que son los CEOs de las plataformas decidiendo cuál es el contenido que se produce en un país. Exactamente. Y este tipo de películas, y un poco, es una política cultural estatal, digamos. Sí, y bueno, sí, ni hablar. viste, es como son lo que financiamos, lo que subsidiamos para que existan estas voces también, si no se terminan como apagando esas voces más pequeñas. Argentina en 1985 va a seguir haciéndose, Obvio, digo, que de hecho 10.000 la pagó películas. Amazon, digo, Exacto, ¿entendés? no Como- tiene Claro. financiamiento del Inca. Entonces esas cosas van a seguir existiendo, pero me parece que como contraposición, digo, a mí genuinamente me parece que esta es una película que yo
recontra recomendaría. Vayan a verla al cine, digo, Tal no cual. es solamente vayan a ver esta otra que está buenísima y es Sí, gigante. por supuesto. Entonces, que eso deje de existir como me parecería como Sí. Muy triste. Sí, un bajón. Sí. Así que Sí, bueno, es bastante desesperante la situación, pero bueno. vamos a esperar que salga todo bien veremos. en el mediano corto plazo, pero por lo pronto pueden ir a ver esta película. Sí, que esta será semana. del verano. Algo más. Algo más. Bueno, gracias por No, haber por venido. ustedes, Estuvo gracias por- buenísima la por charla. invitación. Gracias. Nos vamos a escuchar algo. Nos vamos a escuchar Glycerin de Bush.